Bendiciones a todos los hermanos. Bienvenidos un día más a un consejo de Dios. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieren dejarme alguna petición o algo de interés, pueden hacerlo al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Repito, unconsejodedioshoy@hotmail.com. En este día quiero que veamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, versículos 52 y 53. Repito, Salmos 78, versos 52 y 53. Ahí dice la palabra lo siguiente: hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Hermosa palabra la que vamos a ver en este día, porque se está refiriendo, sin lugar a dudas, a lo ocurrido en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, cuando Dios saca a su pueblo de la tierra de Egipto. Y lo saca porque después de 400 años de esclavitud, de ser un pueblo discriminado, de ser un pueblo hostigado y maltratado, dice la palabra de que entonces el pueblo de Israel se acordó de su Dios, se acordó de sus antepasados, se acordó de que tenía un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que los había librado, el Dios que los había bendecido, el Dios que los había prosperado. Y el salmista recuerda cómo hizo salir a su pueblo como a ovejas que los lleva por el desierto, como un rebaño, como cuando un pastor saca a pastar a sus ovejas a que pasten durante el día, y cómo está pendiente de ellas, y cómo las guarda, y cómo las guía, y cómo evita cualquier daño, cualquier agresión hacia ellas de otra fiera o cualquier cosa que les pueda ocurrir. Está recordando cómo fue la mano poderosa de Dios la que los libró de tal hazaña, que fue la mano poderosa de Dios la que estuvo con ellos, que fue la mano poderosa de Dios la que evitó cualquier tragedia en sus vidas. El verso 53 dice que los guió con seguridad. Los guió con seguridad, como cuando guía el padre al hijo, o como cuando guía el pastor al rebaño para que coman en lugares tranquilos y buenos para la oveja, en lo que no van a tener ninguna aflicción ni van a tener ninguna enfermedad. Como te guía a ti, como me guía a mí, por lugares donde a veces ni nosotros conocemos lo que va a ocurrir, pero sabemos que su mano está con nosotros. Los guió con seguridad ante el temor de ser perseguidos por los egipcios. Los guió con seguridad ante el temor de no saber lo que había de ocurrirles. Los guió con seguridad ante las dudas. Los guió con seguridad ante lo que ocurrió años atrás. Los guió con seguridad ante lo que había de encontrarse en el desierto, porque era un pueblo que no sabía de guerras. Era un pueblo que estaba acostumbrado simplemente a ser esclavo, a hacer el trabajo que no quería el egipcio. Era un pueblo que no tenía ejército, ni tenía caballo, ni tenía armas. Sin embargo, Dios los guió con seguridad por todo este lugar. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, porque Dios sabe que el temor es lo que tantas y tantas veces limita el poder y el crecimiento de cada hijo y de cada hija suya. El temor es lo que limita que tú crezcas. El temor es lo que limita que tú no vayas más allá de lo que el Señor tiene para ti preparado. Pero Él te coge de la mano con seguridad y te lleva por el lugar que sabe que tienes que ir. Y te guía, y te orienta, y va delante tuya.
Dice, de modo que no tuvieran temor. Porque Él sabe que el temor está con nosotros, que va a estar siempre con nosotros por lo que va a acontecer, por las batallas que aún tenemos que ganar, por los enemigos que vienen en contra de nosotros, por la carne, por el diablo, por nuestra vieja naturaleza, porque no vemos con nuestros propios ojos lo que va a ocurrir y por eso provoca temor en nosotros, por la ausencia del control de la situación, por la ausencia de la victoria, porque todavía no la tenemos, porque a veces no sabemos lo que ha de ocurrir o lo que va a venir. Pero aquí el salmista recuerda lo que ocurrió, cómo los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y dice además que el mar cubrió a sus enemigos. Esto es una palabra de profecía para ti. El mar va a cubrir a tus enemigos, como cubrió a los egipcios cuando iban detrás del pueblo de la alianza, del pueblo de la promesa, del pueblo joven que había nacido, un pueblo pequeño donde los hubiera. Y dice que el mar cubrió a sus enemigos. El mar cubrió a sus enemigos. Yo te puedo asegurar que si tú tienes fe en el Señor, que si tú te pones en sus manos como una oveja que pasta delante de su pastor, que si depositas toda tu confianza, toda tu paz en Él, toda tu seguridad en Él, Él te va a ayudar y te va a cubrir y va a velar por ti y no vas a tener temor. Simplemente tienes que esperar el momento oportuno de Dios. Simplemente tienes que esperar el día oportuno de Dios, el mes oportuno por Dios, el año escogido por Dios para acabar con tus enemigos, para acabar con tus debilidades, para acabar con tus tribulaciones, para acabar con tus impotencias, para acabar con aquello que todavía no tienes dominado. El ejército de Egipto era un ejército poderoso donde los hubiera. Era un ejército que tenía carros, que tenía caballos, que tenía espadas, que tenía lanza, que tenía un ejército enorme, porque era un imperio muy poderoso y tenía que proteger todas y cada una de sus fronteras. Por eso, si tu enemigo es grande, es poderoso en gran manera, confía en el Señor, porque cuanto más confíes en Él, mayor va a ser tu victoria y mayor va a ser la venganza, pero la venganza es de Dios, no es de nosotros. Sigue orando, sigue luchando, sigue intercediendo, sigue esperando, porque el Señor te va a llevar al lugar que tiene preparado para ti. Sigue esperando, sigue confiando en Él. Acuérdate de que si tú cada día clamas a Dios, si cada día lo buscas, si cada día le pones todos tus problemas delante de Él, si cada día te arrodillas delante de Él, si cada día te acuerdas de Él, si cada día lees la palabra, si cada día meditas en ella, si cada día das testimonio, si cada día das frutos como lo da la higuera, como lo da el olivo, si cada día tú te acuerdas de Dios para poner en práctica sus estatutos, decretos y mandamientos, Él te va a llevar con seguridad porque lo ha prometido. Acuérdate que Dios hizo un pacto con ellos, que si vosotros ponéis mis mandamientos por obra, yo estaré con vosotros. Moisés extendió su mano sobre el mar. Derribó Dios a los egipcios en medio del mar. Las aguas se abrieron y luego volvieron a su curso, porque solamente Dios sabía por dónde tenía que atravesar el pueblo de Israel. Una vez que las aguas fueron cubiertas y los egipcios quisieron atravesarlo, ya no pudieron atravesarlo por el lugar que Dios lo había hecho. Lo hicieron unos centenares de metros más para acá o más para allá y cayeron y se hundieron. Y todavía existen restos
de las ruedas y de los carros de los egipcios, ahí en el lugar donde está. Y todavía a fecha de hoy Salomón puso ahí un lugar donde conmemoró el día que pasaron por ahí y el lugar exacto donde pasaron por ahí. Por eso dice la Biblia que así como salvó Yahvé aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, a ver Israel aquel gran hecho que Yahvé ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Dios y creyeron a Dios y a Moisés su siervo. Igual que tuvo que pasar por ese desierto, pero al final vieron hecho realidad su sueño, y como sus enemigos no pudieron con él, así Dios puede hacer contigo si tú crees en él y si tú esperas en él. Dios te bendiga, Dios te guarde.